Dime. Versículo 11. Ya. En Romanos 13, versículo 11. ¿Podrías leerlo, Maritza, por favor? 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Noche está cerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de... Amén. O sea, desechemos, ¿no? Las obras de las tinieblas. O sea, cada día más cerca es el momento, el día de que nuestra salvación se haga completa, ¿no? Porque ya somos salvos, pero cuando el Señor regrese, entonces será completa, porque ya seremos libres del pecado, libres de maldad, libre de todo sufrimiento. O sea, para nosotros no habrá más dolor. Noemí, ¿podrías leer el mismo capítulo, el 13 y 14, por favor? Noemicita. 13 y 14. Sí, o sea, el capítulo 13, versículos 13 y 14, sí. Primera de Tesalonicenses. No. Estamos en Romanos. Perdón. No, bajé un ratito, perdóname, me perdí. Romanos 13. 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no Amén. en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Gracias, ¿no? Entonces vivamos, dice, como de día, honestamente. O sea, entre los cristianos no puede haber hipocresías, mentiras, ¿no? No, honestamente. Y eso es en todo, ¿no? Entre cristianos y entre no cristianos también. O sea, esa es nuestra conducta constante. Y dice que sin contiendas, ¿no? Sin lujurias, sin lascivia, pero también dice que sin glotonerías ni borracheras. O sea, este es uno de los varios versículos que hay en la Biblia que Dios condena la borrachera, ¿no? Entonces dice, no en glotonerías, no en borracheras. O sea, Dios no aprueba una conducta así. Igual que no en lascivia, no en lujuria y no con envidias. Entonces, todo eso debemos tener cuidado nosotros de que no haya en nuestro corazón nada de eso, ¿no? Que no haya envidia, que es algo que no se ve, pero si está en nuestro corazón, ya estamos mal delante de Dios, ¿no? La lascivia a la vez tampoco se ve, pero puede estar. Entonces, solo Dios nos libra de esto. Entonces, oremos a Dios para que nos santifique cada día, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado cuando escuchamos doctrinas en que por el amor todo es permitido. O sea, amamos tanto que ya no importa la persona cómo se conduce, cómo es su conducta, que bueno, lo queremos y también como Dios lo ama, ¿no? Entonces, no importa que esté en borrachera o que esté en glotonería o que esté en lascivias y todo eso, ¿no? Y muchos grupos modernos pseudo cristianos dicen eso, ¿no? Que lo importante es el amor, pero Dios enseña la santidad. Es verdad que el amor también, pero es la santidad también que Dios nos demanda. Por eso dice no en todo esto que hemos leído, ¿no? No, o sea, los creyentes, entre tanto, sea el día, se acerca el día de nuestra salvación completa, cuando estemos con nuestro Señor, debemos de caminar así, como dice aquí, ¿no? Entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, podríamos ir a ver
En Mateo 24, por favor. Mateo 24, donde habla la venida del Señor. Vamos a leer Mateo y también algunas profecías. Pero en Mateo 24, 3, es donde hay una pregunta que muchos dicen que el Señor fue su respuesta más larga que dio a esa pregunta. Dicen que esa es la respuesta más larga que el Señor dio a sus discípulos, ¿no? Entonces, en Mateo 24:3, ¿nos podrías leer, Juanita, por favor? Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Amén. O sea, desde ese tiempo, los discípulos ya sabían que el Señor Jesucristo iba a regresar. Y por eso le dicen, ¿cuándo será tu venida? ¿Qué señales sabrán? O sea, para los discípulos no era algo que estaba escondido, ¿no? Ellos sabían que el Señor Jesucristo iba a regresar. Lo que es un misterio es el arrebato. Pero en cuanto a su venida, todos los discípulos sabían que iba a suceder. Y por eso le preguntan, ¿cuándo será? ¿Y qué señales habrán? Porque ellos conocían que iba a suceder el regreso del Señor. Y es bien, es bien peculiar que sea en este Monte de los Olivos donde le preguntan. Porque la Biblia dice que, y vamos a leerlo, que ahí es donde el Señor Jesucristo va a regresar, al Monte de los Olivos, ¿no? Entonces ellos le preguntan, en este mismo monte le preguntan, ¿cuándo regresarás? ¿Cuándo volverás? Entonces, ¿podrías leer el versículo 4, Eduardito? ¿Quién está por ahí, Eduardo? Sí. Ya, porfa, Eduardito. Ah, José. ¿Quién me dijo? Ya. Sí. ¿Escuchas? Ya, Eduardito. Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí. Y le dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ya, gracias, Josecito. O sea, una de las primeras cosas que dice Dios es esa, ¿no? Que dice que una señal es que muchos vendrán en su nombre y también dirán que son el Cristo, ¿no? Y dice, pero que nadie se engañe, o sea, que estemos atentos, que esa es una señal antes que el Señor vuelva, que van a haber muchos que vendrán haciéndose pasar por Él y otros en su nombre, o sea, y engañarán a muchos, dice, ¿no? No a engañar un pocos, sino a muchos. Y esto es lo que yo decía, ¿no? Que hoy día muchos predicadores más están preocupados por el billete, cuánto dinero recaudan, y no están preocupados porque el Evangelio de Dios se esparza y porque la gente viva en santidad para Dios, si no están preocupados sus ganancias, ¿no? Entonces siempre tengamos cuidado eso, que no todo el que hable de Dios es porque realmente desea hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta es una señal, ¿no? Que vendrán, dice, y tomarán su nombre y engañarán a muchos. ¿Podría leer el versículo 11, Eduardito? Que pues José ha leído, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Bueno. 24:11. La batería está agotándose, abre paréntesis, 14%, cierra paréntesis, barra de herramientas, cerrar botón para activarlo, pulse la barra espaciadora, alt más T. El versículo 11, Eduardito, de mismo 24. Ya llegarán muchas falsas profetas Ajá. y llegarán a muchas personas. ¿Sigo? No, el 11 nomás, gracias. Entonces, otra vez lo vuelve a decir, ¿no? Que vendrán muchos falsos, ¿no? Y engañarán. Entonces, tengamos presente que esa es una señal. Pero todo esto es una señal, lo que yo llamaría la antesala de
de la venida del Señor. O sea, porque todo esto es previo a cuando el Señor vuelva, porque cuando Él vuelva, ya estará el mismo anticristo, ¿no? Como hemos leído la semana pasada, el anticristo va a venir antes. Entonces, cuando aquí dicen el Señor vendrán y engañarán, está hablando ya de la antesala de lo que va a suceder en sí el tiempo de la tribulación. Porque en la tribulación, el anticristo va a ser el que está como protagonista. Entonces, pero aquí está hablando de, como vuelvo a decir, yo llamaría la antesala de la tribulación. Y creo que en esta antesala estamos nosotros hoy día. Estamos en la antesala de la tribulación. Pues, ¿podrías leer el versículo 5, hermana Marita, del 24? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 6 lo podría leer, Marita. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén, gracias, Marita. Por eso decía que esto no es en sí el fin, es la antesala del fin, ¿no? Entonces creo que en este tiempo estamos, porque todos somos testigos de las guerras que hubo en el siglo pasado, y las amenazas y todos los rumores de guerra que hay también en estos tiempos, ¿no? El 7 podría leer bajito, por favor. Porque los países pelearían unos contra otros. La gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Amén, gracias. No tendrá que comer y hoy día con la pandemia vemos que mucha gente no tiene que comer, ¿no? Entonces hay muchas señales que el Señor dijo y que se cumplen por la hambruna y por circunstancias como estas, ¿no? De la pandemia y otras, en que mucha gente no tiene para comer. Y que habrán terremotos, pues sabemos que en los últimos años se ha intensificado, ¿no? O sea, terremotos hubo hace tiempo, pero en la magnitud y en la frecuencia, si se sigue la historia, se han hecho más breves su espacio de tiempo entre terremoto y terremoto, ¿no? Es más breve. Entonces, pero estas son todas señales, como digo, de la antesala, ¿no? De la tribulación. Podríamos ir, vamos a regresar a ese capítulo, pero podríamos ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, el versículo 9. ¿Lo podría leer Maritza, por favor? Ya. Lucas 21, 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Amén. Gracias, Maritza. Entonces, como decía, este versículo además dice que todavía el fin no es, ¿no? Pero todas esas son señales previas, ¿ya? Y aquí la palabra que encontramos adicional a las guerras es sediciones. Y sedición es que a la gente se rebele con los gobiernos, ¿no? Y esto, o sea, más allá de que podemos decir que es justo en muchos casos, y en otros diremos que es injusto, en fin, o sea, más allá de nuestra apreciación, es una realidad que ha sucedido, ¿no? Desde la Revolución Francesa, cuando se rebelaron contra el rey, y así, si vamos a la historia, pues hay revoluciones hasta en Perú mismo, ¿no? Se rebelaron contra los españoles y cada vez, aún los gobiernos establecidos, entonces, han habido muchos, lo que se llama golpe de Estado, o sea, en nuestro país y en el mundo es una constante, desde que la democracia y aún antes de la democracia aparezca, siempre ha habido sediciones, ¿no? Pero cada vez es más constante y más como que asumimos como normal, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, todo el mundo creo que estaría de acuerdo que haya sedición porque sedición es desobediencia a la autoridad, o sea,
se rebelan contra el gobierno, ¿no? Entonces, pero todo eso, como digo, al margen de que creamos que es justo o injusto, esto es lo que nuestro Señor dijo que son señales antes de su venida. Entonces, y creo que estamos en ese tiempo, ¿no? Y avanzando, ¿podemos volver a Mateo, por favor? Mateo 24. Y vamos a ver que tener que correr un poquito más, pero bueno. En Mateo 24, el versículo 37 al 39. ¿La podría leer, Namisita, por favor? 27 o 37. 37, el versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén, gracias, Noemí. Entonces, hoy día todavía no estamos como los días de Noé, o sea, en la magnitud que Noé vivió, pero sí estamos en ese camino, o sea, estamos cerca, que la maldad cada vez sea más sea normal, sea tomado como normal. O sea, lo bueno para el mundo es malo, ¿no? Y lo malo es bueno. Entonces, se han invertido los valores, cada vez se acepta la maldad como algo normal. Y los psicólogos incluso llegan a decir que no existe nada malo, ¿no? Todo depende cómo lo ves, dicen, ¿no? Pero no hay nada malo. Entonces todo lo llevan a lo relativo. Esa es la tendencia, ¿no? Entonces, pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga, o sea, cuando el anticristo esté aquí, gobernando, va a ser igualito como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Como dice acá, se casaban y todo, pero si leemos en Génesis, y les pido que vayamos a Génesis un ratito, en Génesis 6, podríamos leer a Génesis 6, por favor. ¿Podría leer, Yaquita, 6, de 1 y 2, capítulo 6 de Génesis, 1 y 2? Es fácil de encontrar, creo. Ok. Génesis 6, 1 1. y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse en la faz de la tierra, y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y este versículo, gracias Yaquita, este versículo enseña que los creyentes se juntaron con incrédulos, ¿no? Entonces, y le nacieron hijos e hijas. Bueno, ¿puedes leer el 3 y el 4, por favor, Pedrito? Claro. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Puedes leer 2 versículos más, Pedrito, por favor. 2 más. Claro. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era continuo el mal. Y repitió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Gracias, Pedrito. En realidad, esa palabra arrepiento, que Dios se arrepiente, lo que en el original, el sentido es que Dios le dolió
su creación, que sus criaturas, ¿no? Los hombres, dice que su pensamiento de continuo era solo en el mal. Hoy día todavía, como estamos los creyentes en la tierra, no todo en el mundo, no todos los pensamientos son malos, ¿no? Porque los creyentes, los cristianos y otros que no siendo cristianos, también aprecian lo bueno. Pero los creyentes somos llamados a ser luz y sal de este mundo. Entonces, si somos luz y sal, es lo que es aquello por lo cual el mundo todavía no todo es malo. Pero cuando la iglesia no esté, los creyentes no estemos, entonces, como dice ahí al final, cuando el Señor Jesucristo vuelva, va a ser como el tiempo de Noé, en que todos los hombres, dice, pensarán lo malo, ¿no? Solamente lo malo. O sea, podemos imaginar cómo será el anticristo y toda su gente alrededor, y en fin, todos los que lo adoran al anticristo, ¿cómo será su corazón? Solamente es lo malo. O sea, sus pensamientos va a ser de continuo en lo malo. Y eso, y no, bueno, yo no quisiera estar ahí porque tener vecinos así, ¿cómo será eso, no? O sea, sería terrible, creo, tener vecinos que solamente piensan en lo malo. En fin, bueno, pero eso es lo que va a pasar. O sea, nuestro Señor dice que cuando Él regrese, así será, como en los días de Noé. Podríamos ir un ratito a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. En el capítulo 19, 19:1. ¿Podría leerlo, Juan, por favor? 19:1 de Apocalipsis. Dice así. Después de esto me pareció escuchar en el cielo las fuertes voces de muchísimas personas que gritaban: que todos alaben al Señor. Nuestro Dios es poderoso y nos ha salvado. Por eso le pertenecen el poder y la gloria. Amén. ¿No? Una multitud, ¿no? Mucha gente, dice una multitud. ¿Podrías leer el 2, hermana? ¿Hermana Daniel puede o está muy delicadito? Ya. 19:2. Apocalipsis 19. Porque Dios, con justicia y de acuerdo con la verdad, castigó a la gran prostituta que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos. Fue castigada por haber matado a los servidores de Dios. Amén. ¿No? O sea, bueno, esa fue la prostituta, la ramera, que dice en otra versión, que estuvo a servicio de la bestia, ¿no? Del anticristo. Y que enseñó a adorar a otros dioses, dicen, ¿no? O ídolos. Bueno, pero el versículo 1, después vamos a tener presente el versículo 1, ¿ya? ¿Puede leer, hermana Mavita, el 3 y 4, de ahí de 19? Ok. Otra vez dijeron, aleluya, y el Amén. humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Amén. Es una hermosa escena en los cielos, ¿no? Es una hermosa escena. ¿Puede leer 5 y 6, Josecito, por favor? Sí, entonces oí una voz que venía del trono, tal cual decía: que todos alaben a nuestro Dios, que lo alabe todo el mundo, los poderosos y los humildes, los que sirven y los honran. 5 y 6 leíste. Entonces me pareció oír las voces de mucha gente. Era como el sonido de las cataratas y de fuertes truenos, y decían: alaben a Eloi. ¿Qué? Josecito, no, otra vez.
Entiendo. Entonces me pareció oír la voz de mucha gente, era como el sonido de las cataratas y de fuertes truenos, y decían que todos alaben a Dios, el Señor Todopoderoso, porque Él Amén. ha comenzado a reinar. Amén. Gracias. ¿Puede el 7, Eduardito, por favor? Sí. Alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya es. Amén. O sea, se o aprende. sea, en el 7 dice, ¿no? Que gocémonos, ¿no? Porque ha llegado la boda del Cordero de Dios. Entonces, ¿cómo? No. No, mire, lo que pasa es que, o sea, en este versículo 7 pareciera que está hablando de la iglesia, ¿no? Que la iglesia es la novia del Señor Jesucristo, y dice aquí, gocémonos y alegrémonos porque ha llegado la boda del Cordero. Entonces, esto va a ser en el cielo otra vez. Y esto más bien confirmaría que el arrebato es antes, ¿no? O sea, porque todo esto sucede en el cielo. Y eso es hermoso para nosotros. No le oración. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. ¿En qué versión es esa, hermana Mavi? En el mismo 7. El 7 es La versión. A ver, ¿lo puede leer otra vez, hermana Mavi? No, pero fuerte lo voy a hacer. Ya. En esa versión. Bueno. Ok. Alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ajá. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios está vestido. Amén. Ajá, amén. O sea, pues como decía, es la única parte en el Apocalipsis en que se encuentra esto, ¿no? Pero es hermoso y ahí estaremos, en esa boda. Ahí estaremos. Entonces, podríamos para abreviar ir al 20, al versículo 20, de ahí de 19. Majito, ¿lo puedes leer, por favor? El monstruo, Don Majo. el monstruo fue capturado junto con el falso profeta que en su presencia había hecho maravillas. El falso profeta había engañado con milagros a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su estatua. Los dos fueron lanzados vivos a un lago donde el azufre arde en llamas. Amén. ¿Y el 21? Perdón, ¿qué versículo, qué capítulo era? Ahí me perdí. 19. Todo es 19, ¿no? el 19 ya quita. Apocalipsis 19. Ah, ya que como la Biblia está en otra versión. Ya. Yo leí el 20. Sí. Ah, ya. ¿Hay 21 o no? Ya, el 21. Luego, con la espada que salía de su boca, el que estaba sentado sobre el caballo blanco mató a todos los soldados del monstruo, y las aves de rapiña se dieron un banquete con la carne de ellos. Amén. Gracias, Majito. O sea, lo que en estos versículos se muestra es cuando el Señor Jesucristo regresa con poder y con su gloria, y Él mata al anticristo y no los mata, sino los envía al lago de fuego, ¿no? Pero Él sale, dice, con un caballo blanco, o sea, y los vence, pues, ¿no? Esta venida del Señor es para juicio y es de esta manera, o sea, como una batalla. En cambio, en el arrebato no hay algo así, o sea, no hay batalla, no hay juicio, ¿no? Pero en la venida de Jesucristo sí hay batalla, hay juicio, ¿no? Pero antes de eso está la boda, antes de que el Señor vuelva, ¿no? Está la boda. Entonces, podemos ir ahora a Zacarías, por favor, al profeta Zacarías. A Zacarías 12, 12:10. Ya, falta pocos minutos. ¿Podrías leer, Maritza, por favor, 12:10? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron,
llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose Amén. por... ¿Ah? Hasta el 12, el 10 nomás, Maritzelina. Pero estoy leyendo el 10. Ay, disculpe, siga. Ya me interrumpiste. Ya. No, repítelo, por favor, entonces. Ya. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hasta ahí es el 10. Gracias, Maritza, gracias. Entonces dice, y me verán a mí, a quien traspasaron. Entonces aquí está hablando de que va a regresar, ¿no? El Señor Jesucristo y dice, y me verán a mí. Pero está hablando de Israel, ¿no? Me verán a mí. Entonces, es una venida distinta, como digo, del arrebato. Pues el 13.1, ¿lo puede leer, Noemí, por favor? 13, Zacarías, estamos en Zacarías 13.1. El libro de Zacarías 13.1. En aquel tiempo habrá en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. El 2, ¿puede leer una visita? Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Aleluya. Amén. Gracias, Nemesita. Aquel día Dios cortará. Y está hablando, cuando dice aquel día, es en su venida. En aquel día, ¿no? ¿Puedes leer un poquito ya aquí 3 y 4? Y acontecerá que si alguno continúa profetizando, les dirán el padre y a la madre que los engendraron: tú no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y el padre y la madre que los engendraron lo traspasarán cuando profetice. Sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión. Cuando profeticen, nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Gracias, Yaquita. O sea, se avergonzarán de sus profecías, ¿no? Porque Dios en ese día destruirá todos los demonios de contaminación que tienen. ¿Voy a leer 5 y 6, Pedrito, un favor? Claro. En Lucas 14, no, pero Lucas no, Zacarías 13. 14. Zacarías. No, No, 5 y 13. 6. 13, Zacarías 5, 13. sí, 13, sí, 5, 6. 6. A ver, Zacarías Ahí dice, 13, 5, ahí 6. le estás enrollando con Daniel. Dice. ¿Ves? Déjame ver. No. Me perdiste. 5 ya dice. Cada cual dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y si alguien me pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, las recibí en casa de mis amigos. Amén. O sea, gracias, Pedrito. O sea, le van a preguntar al Señor Jesucristo, ¿qué heridas son estas? Porque Él va a venir como fue herido, ¿no? O sea, en la cruz, como fue herido en la cruz con clavos, Él va a venir así. Y entonces le preguntarán, dice, ¿qué heridas son estas? O sea, todas estas profecías son por eso, para cuando nuestro Señor va a regresar. Porque para su regreso, el que esperamos, hay más de 200 profecías. Para su venida, cuando vino hace 2000 años, hay más de 100 profecías. Pero para la segunda venida hay más profecías que para la primera venida del Señor. Pero en esta vez que va a venir, como digo, hay más profecías. Pero aquí dice que entonces le preguntarán, ¿no? Entonces hemos leído en el 12:10, dice que me verán los que me traspasaron, ¿no?
Y aquí dice que le preguntarán, ¿qué heridas son estas? Y ese es por ti y por mí, ¿no? El Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz por ti y por mí. Hay más para leer, pero podríamos ir al capítulo 14, de ahora sí, Zacarías, por favor. Capítulo 14. ¿14 de qué? De Zacarías. Zacarías nomás. En el capítulo 14, que es el último, podríamos leer, ¿podría leer Juanita corrido, por favor, del 1 al 4? En el 14, Zacarías 14, 1 al 4. Ciudad de Jerusalén, ya viene el día en que Dios reunirá contra ti a todas las naciones. Te atacarán y te conquistarán. Se llevarán todo lo que hay en tus casas y en las calles se lo repartirán. A tus mujeres las violarán y a la mitad de tus habitantes se los llevarán a otro país. Pero dejarán en ti a un pequeño grupo de gente. Cuando llegue ese día, Dios mismo luchará contra esas naciones. Pondrá su campamento en el Monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén. Partirá en dos el monte para formar un gran valle, que se extenderá de este a oeste. Una mitad del monte quedará en la parte norte y la otra mitad quedará en la parte sur. Este dice el 4. ¿Podrías repetir el 4, Maritza, en Reina Valera? ¿O lo que leíste, Juan, de Reina Valera? No, en versión lenguaje actual. Ya. ¿Qué leo? ¿Quién El 4, Maritza. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que es frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Amén. Gracias, amén. O sea, ahí dice Dios que afirmará sus pies en el monte de los olivos, ¿no? Y ahí es donde el monte se va a partir en dos y se apartarán el uno del otro y harán un valle, ¿no? Entonces, pero la Biblia, en esta profecía de Zacarías dice que nuestro Señor afirmará sus pies en el monte de los olivos. O sea, Él va a descender, así como se fue, ¿no? Entonces, esta profecía de Zacarías, que fue hecha con anterioridad, ¿no? Se va a cumplir al final. Y para terminar, podríamos ir a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 11. ¿Podría leer, hermano Daniel? ¿Puede? O hermana Mavita, ¿puede leer, hermana Mavi? ¿Hechos cuánto necesito? 1:10. 1:11. ¿10 y 11 lo puede, hermana Mavi? 10 y 11. Ya. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Gracias, hermana. Así como la habéis visto, así vendrá, ¿no? Y en Zacarías dice que Él vendrá y afirmará sus pies en Monte de los Olivos. Entonces, nuestro Señor se fue de ahí y ahí va a volver. Entonces, es por eso que podemos entender al de el arrebato. O sea, no es lo mismo. Y hay mucho por estudiar, pero cuanto más se estudia, la conclusión es esta, ¿no? Que son eventos distintos y que nosotros vamos a estar con nuestro Señor después del arrebato, ir
estaremos en las bodas con nuestro Señor y luego regresaremos con Él, ¿no? Bueno, hasta aquí, hermanos. Espero que cada vez sea un poco más claro de en cuanto a lo que la Biblia enseña a la venida de nuestro Señor, que cada vez está más cerca, pero que la Biblia nos enseña cómo va a ser. Y aquí hemos visto en Zacarías, y hay otras más profecías también, pero que indica que el Señor volverá y que sus pies se afirmará en el monte de los olivos. Así que esperamos a nuestro Señor. Pero bueno, hasta aquí, hermanos, y gracias pues por su atención. Y bueno, ¿qué hacemos? Porque ya no sé qué hora es. Ya es 1 minuto para la 1. Minutos. Son 2 minutos. 2 minutos.